Hola, ¿qué tal? Pues estamos en un capítulo más y un capítulo que, un tema que muchos desconocemos y es sobre mutismo, sordera y autismo. Estamos ahorita con unas especialistas, me da muchísimo gusto y bienvenidas a este programa porque pues todo esto nos ayuda a las mamis que a veces no tenemos ni idea y pues bueno, tengo el gusto con mi amiga Irene Macías y pues si pueden ustedes presentarse, qué mejor. Okay. Hola, mi nombre es Andrea Alvarado. Actualmente estoy realizando el doctorado en psicología. Tengo formación en lingüística, tengo múltiples formaciones en neuropsicología, en neurodesarrollo, en cuestiones diagnósticas y de acompañamiento de personas del espectro autista a lo largo de su vida. Y llevo trabajando en acompañamiento de estas personas, que es lo que me apasiona desde hace 13 años. Excelente. Hola, mi nombre es Alejandra Macías. Acabo de egresar de licenciatura de psicología y llevo 7 años trabajando en una asociación de Jalisco. Ahí conozco a muchas personas sordas porque pertenezco a la comunidad sorda y mi familia es sorda, mis papás son sordos y yo conozco mucho de la cultura y la lengua de señas como parte de la comunidad sorda y me gustaría como practicar un poquito de eso porque algunas cosas se comparten un tantito con las personas con autismo. Adelante, platícanos. Sí, mira, para empezar, en nuestra comunidad sorda, nuestra lengua principal materna va a ser lengua de señas mexicana, pero también depende de regiones, pero principalmente es lengua de señas mexicana y nos comunicamos de una forma más clara y más efectiva, porque la lengua de señas es una lengua bastante visual. Nos comunicamos a la perfección, a veces se tiene claramente, pero cuando hablamos de temas muy complejos como la política o de otros temas, eso se confunde un poquito con esta parte. Sin embargo, cuando a niños sordos les enseñamos lenguas de señas y comprenden mejor que la habla o con la escritura, entonces siento que es importante enseñar lenguas de señas para desarrollar primero ese lenguaje. Excelente. Y bueno, queríamos saber también, porque a veces no sabemos, porque ahorita estoy escuchando lengua de señas y yo pensaba que era un lenguaje. Entonces no sé si me puedan decir qué es la diferencia entre lenguaje y lengua. Sí, claro, porque el lenguaje simplemente es una capacidad para poder expresar nuestros pensamientos o lo que quieras como expresar, simplemente es una capacidad y no tiene como su propia estructura, o sea, se puede como ir como evolucionando o mejorando el lenguaje, pero la lengua de señas tiene su propio sistema, tiene su propio como de gramática y más como conceptos específicos así. Es como lengua española, otro de inglés, pero la lengua de señas tiene su propio sistema. Ah, excelente. Y bueno, Irene, a ver, cuéntanos poquito, porque como mamás a veces sí andamos como que buscando, pero jamás se me ocurrió y quiero comentarles lo que hizo Irene, porque mi hijo también tiene mutismo selectivo, que nada más en la escuela como que deja de hablar algunos momentos, bueno, unos momentos, que es siempre cuando se estresa y le da ansiedad. Pero yo nunca se me ocurrió esta parte de que aprendiera la lengua de señas. Ok, mira, aquí es medio complicado de explicarlo. ¿Por qué? Porque tienes un niño que aparte, yo lo inventé, no sé si existe el concepto, pero los autistas tienen un lenguaje característico, no hablan el español que hablas tú. Ellos hablan lo que ocupan, quién lo ocupa y dónde lo ocupa, pero no tienen una estructura gramatical. Y yo notaba que mi hijo, por ejemplo, al ir a la escuela, se quedaba así como con cara de igual con la maestra, es que no le está entendiendo a su lenguaje, tal vez no sabía. Entonces cuando vienen las crisis de mutismo, pues imagínate, aparte de que me habla chueco y luego de pilón no me habla, yo encontré por accidente tal vez o por locura personas sordas y empezamos a tratar de comprenderlas y después estudiamos el curso de lengua en señas. Y lo que fue padre fue que cuando viene la siguiente crisis de mutismo, en lugar de durarme 4 meses, 2 meses, 3 meses, me dura días. Pero Andrés ya me podía decir, no quiero estar aquí, esa señora me asusta mucho, fea. Ah, ya me dijo algo, o sea,
no es que no quiera hablar, es que está asustado, el miedo no lo deja de hablar, pero ya el miedo tenía un nombre y tenía una cara, el mutismo tenía un porqué, y por eso es que yo me empiezo a relacionar con la comunidad sorda. Y bueno, yo conozco a Andrea ya hasta la facultad y yo tenía muchas dudas de, es que me deja de hablar, y luego tengo que trabajar. Entonces ya Andrea me dio todo el acompañamiento en la carrera, entonces ya las crisis, aparte de que no fueron tan severas, porque ya tenemos lengua de señas, aparte tampoco fue tan estresante decir, no está hablando correctamente. Entonces, bueno, no sé si Andrea nos quieras explicar qué es la comprensión gramatical, claro, para la comunidad autista, y tú nos quieras explicar el tipo, la estructura gramatical en la comunidad sorda. Sí. Si empezamos acá y luego. Digo, también me voy a regresar un poquito con lo que decían ambas en cuestión al mutismo, ¿no? Exacto. El mutismo se causa, ¿no? O ocurre justo por una desregulación que puede ser sensorial o emocional. Entonces, si se fijan por lo que me dicen ambas, parece que la desregulación era más emocional, que a veces es como un ciclo, ¿no? O sea, hay una desregulación emocional, luego hay una desregulación sensorial porque estás muy sensible emocionalmente y eso lo amerita, ¿no? Hay reportes, no sé si sea el caso de sus hijos, de personas autistas que incluso dicen que sienten como un dolor, ¿no? En la garganta, o sea que en verdad no tienen la capacidad de hacerlo incluso si quieren. Y entonces eso también hace de que no solo puedan, o sea, en ese momento expresarlo verbalmente, incluso a veces hay otros casos donde no llega a ser completamente mutismo, pero no encuentran las palabras, ¿no? Entonces a veces lo que hacen es tener lo que conocemos como una especie de, pues me cierro y como que me apago, ¿no? O sea, no voy a decir nada. Y obviamente ustedes como mamás, pues, me imagino que es sumamente estresante, doloroso, y por otro lado la sociedad tampoco está lista para saber qué hacer, ¿no? Entonces luego lo juzga y en vez de ayudar, hace que esto vaya creciendo, ¿no? Y que la desregulación sea mayor y por ende el mutismo, como pasaba en tu caso, dure 2 meses, ¿no? 4 meses, que eso es desafortunadamente bastante triste, por un lado, porque por un lado ni sabías qué le pasaba, ¿no? Ni sabías qué estaba sucediendo y eso puede también preocuparte más. No, todavía duele. Claro, y más porque me imagino que también al inicio cuando sucede probablemente tenías la duda porque es algo que pasa en algunas situaciones, sobre todo en la primera infancia, de los 2 años a los 3, que algunos niños con autismo son verbales y después pierden la capacidad del habla. Y a veces se quedan así, ¿no? Entonces creo que también para ti puede ser como que dices, ay, no sé si es momentáneo o si es. Entonces creo que también es como importante tener este tema por un lado. En cuestión de la estructura, justo como lo mencionaba Irene, las palabras contenido, ¿no? Decirlo de una forma como más coloquial sería como las que tienen la carnita, ¿no? Las que tienen eso que van a ser los sujetos, los verbos y los objetos, ¿no? Entonces, esto aplica que los artículos, las preposiciones, pues se dejen de lado, ¿no? Y por otro lado, que la conjugación de los verbos, pues también digas, ¿no? Yo te estoy diciendo, comer, ¿no? De que no voy a la mejor a conjugarlo, ¿no? Y al final de cuentas está transmitiendo esa comunicación, ¿no? Y hay veces que obviamente cuando lo escuchamos decimos, esto es peculiar, ¿no? O por eso a veces hay como reportes que describen el habla autista cuando no ha llevado algún acompañamiento o en las primeras etapas como si fuera un telegrama, ¿no? Justamente por esto que les digo, porque rescatan y utilizan más las palabras contenido, ¿no? Y los complementos, pues, los dejan de lado. Por otro lado, creo que también se asemeja mucho en la cuestión de señalar, digo que es algo que pasa mucho en la lengua de señas mexicanas, que es el lugar, ¿no? En la cuestión lingüística de los autistas, muchas veces señalan o remarcan quién está pasando, ¿no? Ejemplo, les puedo dar una construcción de uno de mis consultantes que hablé con su papá y entonces el adolescente cuando sale su papá le pregunta, ¿cómo te fue a ti, papá? ¿No? Si se fijan, él ya está remarcando incluso 3 veces, porque alguien neurotípico diría, ¿cómo te fue?
Y ya sabríamos por la propia estructura de, está explícito que te estoy hablando a ti. En cambio, ahí lo remarcó con el ti, ¿no? Para señalarlo, y todavía con el papá, ¿no? Por si quedaba duda. Por eso a veces cuando tenemos esas conversaciones con personas autistas, a las personas neurotípicas les puede parecer como, siento como que algo está como distinto, raro, no encaja, ¿no? Porque hacen o una sobremarcación o porque omiten elementos que dicen, pues, no son tan importantes. Sí, justamente en la lengua enseñada tenemos como nuestra propia lingüística que varía dependiendo de la estructura, porque en la mayoría de los casos de la comunidad sorda, muchas personas sordas no han recibido una buena educación, así que no saben mucho sobre el español escrito, entonces se nos dificulta mucho cómo comunicar en español escrito o con las personas oyentes porque no conocemos muchas palabras complejas. Pero las palabras complejas me refiero a aquellas que no tienen imágenes ilustrativas como por ejemplo simpática, confianza o más complejos, pero si hablamos de como palabras más abstractas como animales como oso, león, hay imágenes, pero palabras complejas no. Entonces es un problema de eso. Y por eso la lingüística de la estructura es muy diferente al español. Siempre empezamos primero con artículo, sujeto, predicado. En el predicado viene con el verbo, pero en la vasenía es distinto. Primero empezamos con el tiempo, luego lugar, sujeto, objeto y por último verbo. Pero a veces algunas situaciones se puede cambiar un poquito el orden. Entonces, si yo uso un ejemplo como que mi abuelita cocinó la sopa de fideos, como va a ser en lengua señas, va a ser antes, pues sería como casa, pero no hay casa, entonces no hay lugar, descartamos y si pasamos a mi abuela, sopa de fideos, cocinar. Pero cocinar es al final, ¿no? O sea, entonces sí, los verbos siempre van a ser al final. Abuelita, sopa. Cocinar. Perdón, sopa de fideos. Sopa de fideos, cocinar. Sí. Y justamente con esta estructura puede ser como confuso al español. Entonces, sí, a mí también me parece confuso porque como personas ahora pasé la mayor parte del tiempo con personas oyentes y también con sordos, pero desde niña hasta la adolescente pasábamos con personas oyentes y me acompañaba mucho con la estructura de español, pero mis papás me decían, tú ponte a disciplinar, ponte a leer libros en español, eso me ayudó muchísimo. Y también estaba aprendiendo lenguas señas y lectura al mismo tiempo. Entonces ya sirve como mi educación, pero me imagino que a los demás la educación puede ser distinta en casa o en las escuelas también. Entonces la lengua señas es muy distinto al español. Entonces la escritura se complica un poquito, pero para oyentes, pero para nosotros nos complica esta escritura porque es muy sencillo para nosotros entender. Porque es muy claro, no ocupamos usar tantos sinónimos ni palabras complejas, simplemente es muy abstracto los mensajes y eso es muy útil para la comunidad sorda. Y puede que esto también funcione para con personas con autismo, porque sé que hay personas con autismo que el lenguaje más complejo puede ser como un poquito más abstracto, pero hay algunos que tienen como ciertas como hiperfijaciones en ciertos intereses y saben más cosas. Entonces van dependiendo de eso. Sí. Bueno, la otra parte que hablábamos o que les comenté a las dos es decir, bueno, yo me quedé con la idea. Cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo fue así como que terrorífico, no va a leer, no va a escribir, no va a aprender porque no lee, porque no escribe. Bueno, todo el diagnóstico terrible, pero la última parte es tiene rasgos autistas y lo más probable es que desarrolle discapacidad intelectual. Y luego me decía el doctor, es que la mayoría de los autistas tienen desarrollo, no tienen desarrollo intelectual. Ahorita a lo mejor está bien, pero va a tener un retraso. Y pues obviamente yo me asusté, dije, es que yo lo estoy viendo que tiene habilidades, o sea, veo sus pruebas de inteligencia y dice, ok, tiene razonamiento analítico, no tiene velocidad de procesamiento, tiene memoria a largo plazo, no tiene memoria, no me acuerdo qué tantas alteraciones de la memoria, pero sí tenía memoria a largo plazo. Dije, bueno, puede desarrollarse. Y aquí mi duda
que tengo o la duda que tengo para las dos es, los chicos con autismo, ¿realmente todos tienen retraso cognitivo o no hubo la educación adecuada para desarrollarse? Y lo mismo pasa con la comunidad sorda. Siempre me dicen que la mayoría de los sordos tienen retraso. Y mi pregunta es, ¿tienen retraso o no tuvieron acceso a la educación o qué pasó? Entonces empezamos ahora contigo, luego contigo. Ok, bueno, para empezar, cuando queremos evaluar a una persona sobre su coeficiente intelectual, no todas las pruebas psicométricas están adaptadas para la comunidad sorda o también para el autismo, porque todas las pruebas psicométricas tienen como dos parámetros que van dirigidos para toda la comunidad, bueno, para todo el público, no para ciertos como autismo o de sordera. Entonces se complica tanto con las pruebas. Y yo cuando estaba estudiando psicología apliqué varias pruebas a mi comunidad sorda y hubo como resultados que no era válido y me costaba saber cómo era su coeficiente intelectual para saber si tenía algún retraso, pero ya me explicaron que no eran los parámetros. Entonces, por otro lado, principalmente se ve por falta de acceso a la educación, pero todos tenemos derecho humano para tener educación, pero de buena calidad y digna, pero no hay muchas escuelas, bueno, que se considera como de incluyentes, pero no todas las escuelas cuentan con recursos necesarios para educar a niños sordos. Por ejemplo, hay escuelas que dicen que pueden recibir a niños sordos, pero no utilizan lengua de señas, entonces como se complica un poquito, es como ¿cómo vas a enseñar a niños sordos si los maestros no saben lengua de señas? Entonces no le vamos a enseñar todo a orar, porque para mí, mi comunidad sorda, para educar la primera sería desarrollar primero el lenguaje, que sería a través de lenguas de señas, luego escritura y a por último el habla. Pero no sé si va a ser muy parecido para la comunidad con autismo, pero para nosotros primero lengua de señas, escritura, ahorita me de lectura, escritura y ya por último el habla. Entonces, si queremos educar a los niños, pues tenemos que saber qué significa aquellos conceptos a través de lenguas de señas y ya luego escritura, pero la verdad no es tan obligatorio, obviamente, porque haz cuenta de que hay que tener cierto como sentido, porque nosotros no podemos usar su propia voz, porque nos obligan a hablar si no podemos usar como es nuestro sonido. Entonces es como un poco como te obligan a hablar si no puedes hablar o usar tu propia voz. Y eso mismo que a mí me pasa, yo como tengo un acento bastante raro, como extranjero, eso pasa porque no puedo usar muy bien a mi propia voz. Y pienso, creo que soy muy mexicana, vean, y todo eso. Y me dice, bueno, no eres. Y ya me di cuenta. Entonces, eso quiere decir que había un distinto porque no puedo expresar realmente cómo es mi sonido de voz. Aunque yo tenga como mi parte coclear, pero mi parte coclear no es como que tenga el nivel auditivo de una persona oyente. Entonces, por eso yo pienso que es importante enseñarle primero lenguas de señas. Por eso está como extraño que en todas las escuelas que digan somos incluyentes, pero no saben lenguas de señas para poder educar o recibir a niños sordos. O sea, no están como preparados para eso. Exacto. Sí. Bueno, a mí me gustaría empezar por algo importante señalar, es que el cociente intelectual es una entidad que cambia, ¿no? O sea, la inteligencia cambia y puede variar a lo largo de la vida, no es una entidad inamovible. Entonces eso implica que mientras más estímulos reciba del entorno, ¿no? Mientras nosotros estemos aprendiendo cosas, pues eso puede incrementar o se pueden perder capacidades, ¿no? Porque el cerebro, pues en su propia neuroplasticidad tiene la capacidad de adquirir nuevos conocimientos o con esta como regla muy básica de si no se usa, se pierde, ¿no? Entonces, dependiendo también de si esos aprendizajes se mantuvieron el tiempo necesario como para que llegaran a los procesos de automatización. Es decir, que ya no lo tienes que pensar y solo lo haces, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy burdo para las mamás que probablemente algunas conducen, a lo mejor tienen muchos años sin conducir, pero se suben a otro auto y dicen, ya sé, o nada más al inicio tienen que ver, dependiendo si aprendieron este manual o automático, dónde están las palancas, qué hacemos y ya. Eso por un lado. Por otro lado, como tú lo mencionabas, también pasa esto, ¿no? O sea que
no tenemos las pruebas necesarias para evaluar a ambas poblaciones. Entonces eso nos queda un sesgo. Incluso yo les diría que estas pruebas están diseñadas para una población muy específica. Uno, que esté educada y que esté educada en la ciudad. Porque incluso viene mucha información que una persona de un medio rural probablemente no lo va a saber. ¿Eso implica que tiene una inteligencia menor? Probablemente no, pero la prueba no está estructurada en sí misma para que también tome en cuenta estos valores, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eso implica, porque estamos como súper centrados en tomar en cuenta las habilidades de escritura y de lectura. Entonces, muchos cuando hay dificultades dicen, probablemente no tiene tanta inteligencia, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? En cuestión de la enseñanza con personas autistas, creo que sí sería bueno, como tú lo planteabas, puede ser una lengua de señas o puede ser intercambio de tarjetas o pictogramas o algún otro programa alternativo o aumentativo. Posteriormente, sí sería útil que después fuera la cuestión de habla y después la escritura. ¿Por qué? En nuestra lengua, que es la variante dialectal del español de México, nuestra lengua es muy transparente. ¿Eso qué implica? Que los sonidos que hacemos, que son los fonemas, se parecen a las grafías que escribimos, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, el hecho de escucharnos, como tú lo mencionabas, sí, para la comunidad sorda desafortunadamente es una desventaja. Sí. Para la comunidad hablante es una ventaja de nuestra lengua, porque es una lengua muy transparente, a excepción de ciertos sonidos que tienen que ver con C, S, Z, algunos, pero en general suele ser muy transparente. Algo que no pasa, por ejemplo, con la lengua inglesa, donde no hay una transparencia, donde sí tienes que cambiar la pronunciación de cada grafía según el fonema distinto de cómo lo estés haciendo, ¿no? Que tomemos como fonema el sonido que hacemos. Entonces, eso sí les ayuda, porque en los procesos de lectoescritura está uno de los procesos que es la conciencia fonológica y la memoria fonológica. Y eso ayuda también a que podamos escribir más fácilmente, ¿no? Entonces, ahí sí sería como esta diferenciación. Por otro lado, también eso ocurre con los niños pequeños. No sé si recuerdan ustedes con sus niños, es un ejercicio que me gusta hacer porque es divertido. Por ejemplo, los sinfones, que es el conjunto de dos consonantes. Por ejemplo, en mi nombre hay uno que es Andrea, ¿no? DR. Cuando tú le dices a un niño pequeño, por ejemplo a mí, probablemente como me decían a los 5 que yo no lo podía pronunciar, yo probablemente les decía Anea, ¿no? Y si alguien me decía y me repetía como, ¿eres Anea? Yo le decía, no, soy Anea, ¿no? Y aunque no lo pudiera pronunciar, mi conciencia fonológica me decía, claro, no es ese fonema, sé que es distinto, y entonces por eso lo identifico en el adulto lo está diciendo mal, aunque yo no lo pueda emitir aún. No, que eso es una diferencia grande que sí hay en cuestión de las personas de la comunidad sorda, ¿no? Que los niños, incluso aunque no lo puedan emitir, sí identifican esa diferenciación del sonido, y que también posteriormente cuando vayan avanzando les va a ayudar a escribir, ¿no? Entonces creo que también eso pues es importante, uno, que se tome en cuenta. Y también yo me preguntaría, pues, ¿qué están haciendo los profesores y los demás en decir, pues apégate solo a esto, como que está muy cuadradito y delimitado? Y eso implica que dejamos afuera no solo a las personas autistas o a las personas de la comunidad sorda, incluso a otras personas que tienen retos, ¿no? O que vienen de un contexto que puede ser menos favorable, ¿no? Por ejemplo, pongo mi caso muy privilegiado. Yo soy hija de un médico, en mi casa había muchos libros. Entonces, yo cuando ingreso al kinder, yo ya sabía leer a los 5. ¿Por qué? Porque también implica que soy la hija menor, que eso es algo que también hay estudios que dicen que tenemos más literacidad las hijas menores, los hijos menores, porque vemos a los hermanos mayores y decimos, yo también quiero, no va a ser lo mismo alguien donde a lo mejor sus papás, por todo el contexto sociocultural, no alcanzaron un nivel profesional, ¿no? Esto también puede implicar y estar relacionado a los retos de lectoescritura,
sin tomar en cuenta si tienen alguna otro problema del aprendizaje, ¿no? Llámese dislexia, que es las dificultades de la lectura, disgrafia, las dificultades para escribir, o discalculia, que es las dificultades en los procesos matemáticos. Entonces también es como multidimensional, como para que tampoco lo digamos, porque luego lo reducimos mucho a el problema es del niño, ¿no? O de la niña. Ay, y aquí me surgieron un buen de preguntas, porque déjenles comento, tengo una comunidad de mamis muy linda en el camp, que de repente andamos todas así de que, ¿y ahora qué le hacemos? ¿Ahora de dónde lo llevamos? ¿Ahora qué? Porque queremos a lo mejor que los niños avancen a lo mejor a un ritmo, o más bien no sabemos hasta dónde tenemos que hacer, ¿no? Y yo me comentaba con una mami que su niño de repente empieza a decir palabras, pero no habla. Entonces me decía, es que ¿dónde lo meto? Y yo dije, bueno, pues está de la terapia del lenguaje, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, una pregunta, con quién lo llevo para saber a dónde ubicarnos? Porque no sabemos si sí habla, o sea, si sí tiene la capacidad de hablar o no. O sea, sabemos que a lo mejor no verbal. Pero como dice algunos sonidos, no sabemos si sí va a tener ese desarrollo. Y si le podemos ayudar a que se desarrolle, o podemos hacer como lo que hizo acá mi amiga Irene, que podemos añadir este de lengua de señas, ¿no? Esta herramienta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer primero? Pues lo indispensable es acudir con un especialista, ¿no? ¿Cómo van a hacer que ese especialista, uno, que sí sepa de autismo? Porque luego también hay gente que te dice, sí, y pues no sabe, ¿no? Entonces sería como un neuropsicólogo. Un neuropsicólogo o a un psicólogo que esté especializado también en autismo, que ustedes sepan que tiene formaciones, ¿no? De empezar ahí. 2, que comprenda sí las habilidades, no nada más los retos. Esto es algo complicado y lo voy a decir tal como es. Podemos tener un pronóstico de lo que pensamos que va a suceder, sin embargo no tenemos todo el panorama. Entonces, ¿qué es la mejor opción? Estimularlo como si va a ser verbal, ¿no? Y se puede utilizar herramientas como la lengua de señas, porque al final de cuentas lo que buscamos es que tenga la capacidad de comunicarse. Más allá de si lo hace de forma verbal o si lo hace por medio de signos, o si lo hace por intercambio de tarjetas. Es muy probable que si produce sonidos tiene mejor pronóstico a que sea verbal. Sin embargo, no sabemos. Yo he tenido casos de chicos donde eran verbales, llegan a esta etapa que les digo de 2 o 3 años, pierden todas las habilidades verbales, se quedan otros 2 años sin hablar y de pronto hablan a los 5, y no crean que hablan como si otra vez estuvieran en esta etapa. No, hablan ya como si siempre hubieran hablado, ¿no? Entonces no sabemos. Porque cada uno es distinto, pero sí lo más importante es estimularlos y llevar a cabo una evaluación de lo que sí es capaz de hacer, ¿no? También esta es otra, por ejemplo, ahorita que decías, como para especificar que las mamás se den cuenta de que el especialista sepa y pueda identificar si el sonido tiene una intencionalidad, ¿no? Porque dentro de este rubro puede haber personas autistas que hagan sonidos como forma de autorregulación, ¿no? O porque el propio sonido les está estimulando, es un estímulo auditivo y eso les gusta. Va a haber otros que ese sonido sean estas pequeñas intenciones de hacer un intercambio, o este pequeño sonido de quiero agua y no la estoy señalando y no puedo decirte agua, pero a lo mejor hago ¿no? Ándale, así. Y entonces también tienes que estar capacitado para identificar, a ver, ese no lo hace cuando estamos a lo mejor jugando, o no lo hace, lo hace cuando observo que a lo mejor está viendo el agua. Y ahí es cuando dices, hay una intención, y de ahí te puedes agarrar para provocar e ir nutriendo más la cuestión del lenguaje. No, entonces esto es súper importante que las mamis seamos muy chequemos nuestros hijos, porque también ayudaremos mucho a los especialistas para algo más rápido. Y también otra pregunta, si yo por ejemplo, si hubiera este caso de que mi hijo ya me lo diagnosticaron que no escucha, es sordo. Me comentaban, a muchos papás solemos decir, pues que vaya a una escuela regular. Pero, ¿qué es lo ideal? O sea, porque aquí realmente a veces,
A ver, pasa que a veces, no, pues que el chiste es que estudie, pero no sabiendo que pues no está adaptado, pero ¿qué es lo que debemos de hacer en la cuestión educativa? Ok, cuando los papás oyentes, cuando tienen hijos a dos, la crianza tiene que ser distinta. Parece los que tiene que llevar más responsabilidad porque es un niño solo que no puede excusar mismo sonido, pero también depende del nivel auditivo que tenga, puede ser severa, profunda o moderada o leve. Entonces, lo más importante es que lleve con un especialista, como un audiólogo, para determinar cuál es su nivel auditivo y puede plantear varias opciones como la colocación de implante coclear o utilizar herramientas de apoyo como aparatos auxiliares. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos que he escuchado, muchos médicos no recomiendan la lengua de señas como una herramienta para los niños sordos, sino más bien recomiendan tanto el hablar. Y es como me parece, ok, pero tenemos que demostrarles que la lengua de señas es muy importante para los niños sordos. Entonces, pero también es importante que los papás también sepan un poco algo de lengua de señas para poder comunicar con sus hijos. Es decir, si los papás no saben lengua de señas y que como educar a sus hijos sordos, pero si el niño hace algo mal o que hace algo malo y los papás lo regañan, pero le están regañando moviendo los labios así, el niño se lo va a entender a sus papás porque están enojados conmigo, porque me están mirándome a mí, o sea, no tienen porque me están regañando. Entonces, para educar a los niños es importante que los padres aprendan lenguas de señas para explicar claramente a los niños sordos, es decir, mira, no hagas eso porque eso me agrava. Y los niños como, ya entiendo, eso es porque hay una comunicación más efectiva y clara con la lengua de señas. Como dije, la lengua de señas es una lengua muy visual, no es muy complicado, porque pero si yo digo, voy a bañar, es muy claro. Y si yo digo, tú ve a barrer, es muy claramente, eso la lengua de señas, algunas acciones tienen que ver con la vida cotidiana, entonces son muy claras, pero sí está como extraño con el asunto de porque algunos médicos no recomiendan la lengua de señas como una forma de desarrollar el lenguaje para los niños sordos a los papás oyentes. Entonces, los papás oyentes, cuando reciben la información de los médicos, dicen, ok, entonces me voy a poner implante coclear y lo llevan a terapia de lenguaje y te hablan, ok, excelente, pero sí va a tomar en cuenta que va a haber privación lingüística de lenguas de señas. Y justamente eso, hago de mi familia, mi papá también es sordo, pero de mi familia oyente, pero los médicos decían que era mejor que no aprendan lenguas de señas porque se puede atrasar su desarrollo de habla. Y es como, ok, mira, yo en mi caso, yo fui criada por papás sordos. Lo que hice fue aprender primero lenguas de señas, luego terapia de habla, pero al mismo tiempo también estaba aprendiendo la lectura y la escritura para tener mis habilidades de eso, pero después de eso no tuve problemas con lenguas de señas ni el habla porque es como estaba aprendiendo ambas formas al mismo tiempo. O sea, y con mi familia hablo lenguas de señas y con la escuela hablo. Pero si tomas en cuenta que si los niños solo tienen papás oyentes, no van a hablar lenguas de señas todo el tiempo en la casa. Eso no se va a desarrollar mucho su comunicación social, familiar y todo eso. Y justamente he escuchado muchas situaciones que a mí es como, tengo como el corazón de pollito, decían que los papás siempre me decían, yo no puedo comunicar bien con mis hijos, no sé cómo contarle mi historia de cómo conocí a mi esposo, pero mi hijo eso, no sé cómo explicarle o cómo contar historias y todo eso. Y luego los niños siempre me dicen, yo quiero saber cómo mis papás llegaron a vivir aquí o que sea que conocen la historia, pero no hay comunicación que da en casa. Por eso no podemos saber nada de las anécdotas de los padres. Pero yo, agradezco porque, tuve, el prestigio de que tuve familia sola y yo podía expresar todas las historias que me cuentan mis abuelos sordos
mis papás sordos y también mis abuelos oyentes porque yo tenía hipertricoclear y hablaba, entonces ya tenía a veces historias y todo eso. Y a veces le cuento las historias que me cuentan mis abuelos oyentes, le cuento a mi papá y mi papá me decía, no sabía eso. Ok, me estaba sintiendo mal porque es como, o sea, no sabías que tu papá hizo esto. No, apenas me enteré a los 50 tantos años. Entonces, ¿te imaginas los niños que no tienen una relación más estrecha con los padres porque no hay comunicación clara? Eso también afecta tanto emocionalmente y psicológicamente. Y pues hay muchos adolescentes solos que tienen depresión y también con ideas de suicidar. Y cuando queremos apoyar o a tener la atención psicológica, pero los niños sordos a veces no saben identificar las emociones que sienten. Eso se debe por la falta de educación, porque como dije antes, como los maestros que no saben señas, quieren educar a los niños sordos, pero los niños no entienden las clases, no tienen nada de español, no tienen nada de biología, ni nada de las materias. Son temas muy básicos, materias muy importantes, y no saben nada de lo básico. ¿Qué culpa tiene el sistema de educación? O sea, no tenemos queremos apoyarles, pero el problema es que nos encontramos con esas limitaciones en la parte educativa, entonces es como muy complicado. Por eso también es importante psicoeducar a los padres de la familia, que cuando tienen niños sordos, mira, la crianza tiene que ser diferente. Pero si está dando la información, principalmente los médicos que tienen con ideologías distintas o que no conviven con la comunidad sorda, porque en nuestra comunidad solo tenemos nuestra propia cultura y lengua. Los médicos no conviven con nosotros, por eso desconocen esta parte de esta parte. A ver, yo tengo una duda. ¿Cómo le enseñas al sordo, es a las dos? Okay. ¿Cómo le enseñas al sordo los sentimientos y cómo le enseñas al autista el concepto de los sentimientos? ¿Cómo le digo a mi hijo angustia, tristeza, desesperación como autista? ¿Cómo le explico ansiedad, amargura a un sordo? Entonces empezamos, Andrea. Es un tema complejo porque es muy abstracto, sobre todo con las personas que son no verbales, es más complicado. Como tú lo mencionabas, luego crear esas imágenes, por ejemplo, cuando utilizas pictogramas, son sumamente ambiguas, ¿no? ¿Cómo pongo una imagen del miedo? ¿Ves? Exacto. La mejor opción es que sea ecológico. ¿A qué nos referimos a esto? Es que sea en el sitio cuando está sucediendo, ¿no? Digo, obviamente si está desregulado y con miedo, no le vas a decir en ese momento, pues porque lo que queremos es protegerlo, pero sí a posterior le puedes explicar, oye, esto que sentiste porque el perro te empezó a ladrar y tú te angustiaste y a lo mejor me abrazaste la pierna o te escondiste detrás de mí, es miedo. Y tenías miedo porque dijiste o pensaste probablemente el perro me puede morder. Entonces, ¿no? hay que explicarle. Claro, porque también eso es otro, aunque en algún punto hay como esta cuestión de vamos a hacer una educación emocional, y esto es algo que lo he comentado con otros colegas psicólogos, la forma en que nos lo enseñan es también muy general. O sea, para empezar ahí estamos mal, ¿no? Porque nos ponen estos clichés de las caritas felices. Por eso no sé si han visto a muchas personas autistas que luego hacen esto, ¿no? Sí. Como súper falso, pues porque las muestras que les ponen son muy falsas, ¿no? Sí. Entonces, o claro, la cara de enojado siempre es... Y cuando estamos enojados, sí tenemos ciertos rasgos, por algo están las emociones universales o básicas, ¿no? Que son las que todos conocemos en Intensamente. Y además, no todos presentamos eso, ¿no? No todos cuando estamos enojados hacemos puños, ¿no? O sea, hay gente que está enojada y a lo mejor solo se queda... pues seria. Bueno, nomás quiero hacer un paréntesis en esto del enojo, porque ahorita me está llegando, de que cómo le dices que el enojo es malo o que es una emoción mala, porque, bueno, déjenles cuento, ¿verdad? Yo, mi hija, como hacía rabietas, tenía crisis, entonces yo le empecé a hacer estas caritas de feliz, enojado, triste, y ahorita estoy cayendo en cuenta de que yo a mi hija le digo no, y estoy enojada. Pero ya yo creo que no tienen ni idea de qué es el enojo. O sea...
Ahí, y yo perdón, pero me gustaría también como quitar este mito. El enojo no es malo, es displacentero. Porque también empezamos desde ahí. Las emociones tienen una funcionalidad, ¿no? Que hace muchos años, siglos, o sea, la parte era pues mantenernos vivos, ¿no? La propia parte de la evolución, y que a nivel de todo el sistema nervioso central lo que hacen es me paralizo, huyo o ataco, ¿no? Entonces, las emociones en sí mismas no son malas ni buenas. Hay unas que son placenteras, hay otras que son displacenteras, y más bien lo que podríamos catalogar como disfuncional o funcional sería justo cómo las expresamos. Porque yo te lo cambio. Imagínate que tu hijo está en una situación y alguien llega y le arrebata su objeto. Y que tú le hayas dicho, ay, no, enojarse está malo. Ahí la funcionalidad del enojo sería, oye, ¿por qué me quitaste el objeto? ¿No? Y entonces eso implicaría que a lo mejor le va a poner un límite. Exacto. ¿No? Y lo que vamos a trabajar es que ponga ese límite de una forma a lo mejor más asertiva, más apropiada. Pero ninguna emoción en sí misma es mala o buena, sí es más placentera o más displacentera, pero tiene una funcionalidad de algo, ¿no? Incluso las que no nos gustan, como la ansiedad o la angustia. Por ejemplo, la ansiedad, nos ponemos ansioso ante cosas que puede que pasen o no pasen, pero usualmente es por algo que nos importa, ¿no? Ejemplo, supongamos cuando el hijo de Irene se iba a graduar, a lo mejor estabas ansiosa de quiero que todo salga bien, quiero que todo salga perfecto, porque estabas muy emocionada porque era un hito muy importante para la familia, ¿no? Entonces ves esa funcionalidad de la ansiedad que en sí misma no es mala, ¿no? Hubiera ya sido disfuncional si a lo mejor esa ansiedad hubiera paralizado a Irene así de, ay, estoy tan ansiosa que no sé qué hacer, ¿no? Entonces creo que por ahí, y lo mejor para enseñarle a las personas autistas es con sus propias emociones, porque si no suelen ser muy abstractas, ¿no? El miedo, ¿cuántas veces no han visto la carita del miedo y tiene la boquita así, ¿no? Como en ondas, y tú dices, y pues siendo realistas, ¿cuándo has visto que alguien tenga esa cara, no? O sea, y sí, muchas veces ahí los tienes identificando, pero pues luego cuando alguien tiene cara de angustia o de miedo, pues dicen, pues no sé reconocerla porque también no me enseñaste una cara real. También esa es otra. Si no es posible que lo hagamos con sus propias emociones, porque tampoco se trata de ponerlos a que vivan todas las emociones secundarias, porque muchas son displacenteras, sí que entonces se las enseñemos con caras que sean más reales, ¿no? Sí. Porque si no, lo hacemos muy, muy abstracto. Bueno, un comercial nada más. Hay una serie que se llama Está bien, no está bien. Hay una parte donde el chico con autismo está haciendo los dibujos de una escritora, pero hace los dibujos sin cara. Le dice, no te voy a pagar esto porque no tienen cara. Dice, es que yo no dibujo caras. No, pero aquí ¿cómo voy a saber que esta persona está feliz o no? ¿Cómo voy a hacer una cara? Entonces él empieza a seguir a todos y le pregunta, ¿cómo estás? O sea, feliz. ¿Y cómo es una cara de feliz? Y él empieza, lo que decía Andrea, ahora sí, en ecológico, en el lugar, empezar a dibujar y empezar a descubrir qué rostro pone cada quien. Para toda la comunidad autista, les hago el comercial, por favor, vean esta serie de Está bien, no está bien. También toca esta parte de nosotros como cuidadores, que nos cansamos y se vale gritar, desesperarse y decir no quiero más, es válido. Ahora sí. Cuando hablamos sobre las emociones, en mi comunidad no saben mentir con nuestro cuerpo o cara. Eso se debe porque como parte de las lenguas señas tenemos que usar tanto los gestos faciales. Si yo digo que no, tengo que poner cara como negativo, como porque es una negación. Y si digo que sí, como una afirmación, tengo que hacer como una cara más positiva, como así. Entonces, ¿cómo podemos saber si me están diciendo que, por ejemplo, que si diga nada y yo digo sí, pero en realidad no quiero, pero lo hago por obligación? Entonces, como nos cuesta como mentir con las caras o poner lenguaje corporal, entonces la lengua señal también implica expresar con todo el cuerpo, hasta la cara, de cabeza hasta los pies. Entonces, pues, cuando queremos expresar emociones, a veces imitamos lo que hacen los actores de la película o series. Cuando una persona se pone una cara muy enojada, nosotros imitamos.
y sabemos cómo expresar nuestro enojo por ciertas situaciones. Cuando vemos una película a veces hay como ciertos como situaciones o contexto y sabemos, ya sé por qué está enojado, porque le robaron algo de dinero, esto es expresando nuestro enojo, muy mal, algo así. Por eso, pero sí que hemos a un niño que son las emociones básicas, las emociones que son una alegría, ira, tristeza, asco, sorpresa y miedo. Son las emociones básicas y normalmente a veces demostramos con pictogramas, pero también, como dice Andrea, es como las emociones, lo que expresamos en las emociones varían dependiendo muchísimo del contexto y de la situación. Por eso es bueno hacer como ciertas simulaciones o ejemplificaciones. Y justamente eso, ¿te acuerdas que en mi clase hicimos una actividad de situaciones que teníamos que expresar nuestras emociones, que había una que pasa cuando tu amiga cuenta tu secreto tuyo a otras personas y los amigos se ponían como a actuar? Se molesta, estos como están practicando con las emociones y todo eso, sí. Por eso en mi comunidad solo no tenemos problemas con identificar las emociones que están expresando, pero con los niños sí que ponemos mucho. Pero sin embargo, también está como un poco complicado enseñarles las emociones más complejas como la de entusiasmo, desesperación o también está la de depresión, nervioso. Entonces cuando hay que enseñar que la tristeza y depresión no es lo mismo. La tristeza puede ser como momentánea, pero la depresión depende de qué tipo de depresión tienes, si es distimia o depresión grave y todo eso. Entonces yo tengo que usar ejemplos que tú no estás triste, tú tienes depresión porque a lo largo de los 6 meses no estuviste comiendo bien, duermes muchísimo y todo eso depende, como dicen los criterios diagnósticos de manual de psicológico. A veces de manera se incumplen, pero sin embargo el manual de diagnóstico a veces no es compatible para la comunidad sola con ciertos criterios y quede como, ¿cómo puedo diagnosticar adecuadamente a las personas solas que sí tienen depresión o otros trastornos mentales? Porque las emociones pueden ser fingidas para la comunidad sola. O sea, la comunidad solo puede fingir fácilmente sus emociones o a veces no sabemos mentir. Sabemos que ¿por qué estás dramatizando tanto tus emociones? Es mentira. Entonces, a veces en las situaciones tenemos que usar la dramatización para expresar nuestras emociones. Y creo... Y como podemos diagnosticar si tiene bipolar. Claro. Y ahorita que decías de dramatizar, recordé que también, o sea, eso es algo que pasa mucho en la comunidad autista, no de dramatizar, pero justo lo que tú dices, como de verlo en los personajes. Uno, son muy buenos por la excelente memoria que tienen, luego por eso te citan diálogos específicos, ¿no? O te representan esa imagen y muchas veces eso de no saben cómo se llama, no te pueden decir estoy triste, pero sí te pueden decir, o sea, o explicar por medio de que te están representando esta escena, ¿no? Ya sea en la película o ya sea en la serie. Entonces, cuando dices, ok, ¿no? O a veces te dan estos indicadores, ¿no? A mí me ha pasado con consultantes que apenas están en este proceso del desarrollo y adquisición de lenguaje, que luego me dan ejemplos, ¿no? De una serie y ya yo tengo que, tener el contexto, porque eso pasa también en la comunidad autista, que a veces dan por hecho que tú sabes el contexto. Exacto, ¿no? Y a veces tú no sabes el contexto y tú, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y si no conoces esa serie o esos personajes, pues ahí te tienes que poner a buscar, un ejemplo, ¿no? Bueno, yo acá que tengo también una mía que de repente cuando la quise meter a la escuela ya, entonces empieza a decir, auxilio, que alguien me ayude. Entonces se empezaron a reír porque para ella eso era como decir, no quiero estar aquí. Entonces a veces se expresa, auxilio, que alguien me ayude. O de repente me llega y me dice, mamá, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. Pero así, me estoy muriendo de hambre. Y como si fuera, lo haya escuchado como en una... Pues sí, lo escucha en videos, ¿no? Y yo así de que le acabo de dar de comer. Y te acabo de dar de comer. Me estoy muriendo de hambre, mamá. Pero me lo dice exactamente como lo escuchó.
Entonces hay veces que sí, como dicen, muy dramáticos, de que, bueno, no dramáticos, sino que copian esta parte, ¿no? Que no saben cómo expresar su desesperación o que sí tienen hambre, pero a lo mejor no es tanta, pero ellas dicen, pues así es como me lo van a dar en forma inmediata y me estoy muriendo de hambre. Y yo así de, ay, A mí me entra una duda. La comunidad sorda es expresiva, muy, muy expresiva. Es expresiva, sí. La comunidad autista no es expresiva. Entonces, no sé si en su experiencia ya han tenido que tenga todo lo que dice el programa de hoy, que sean sordos y que sean autistas. ¿Cómo son? ¿Empieza ella? Sí. ¿cómo Sordo cómo y son? autista. ¿Cómo es? Yo fíjate que hasta el momento no he tenido ninguna persona que cumpla los dos criterios. Sí he tenido otros consultantes con déficit visual y autismo, que es distinto, pero no porque justo como tú lo mencionabas, parte justamente porque al inicio cuando realizamos el diagnóstico en la infancia temprana, justo un factor para un diagnóstico certero es que vayan a una prueba de audiología para descartar que no puedan escuchar, ¿no? Sin embargo, no sé, creo que tú vas a tener más experiencia, no sé también cuántos diagnósticos de autismo o de concurrencias de los dos se pierdan, porque digan, exclusivamente es sordo y perdemos la parte del autismo. Sí, yo también, bueno, he conocido a unos sordos con autismo y como todavía no hay como ciertos parámetros para evaluar su autismo y la desarrollar, porque es como una persona que tiene autismo depende mucho para poder desarrollar el lenguaje, para poder comunicar y saber qué diagnóstico, pero sin el lenguaje cómo podemos diagnosticar algo así. Entonces la cosa es que como no tenemos formación en la área del autismo, pero me gustaría como aprender más del autismo, porque últimamente he estado viendo a muchas personas sordas con autismo y necesito saber cómo poder abordar con esta población que se está incluyendo en nuestra comunidad sorda. Y hace como, antes de la pandemia, he conocido a un chico que tiene 18 años. Pero él tiene una tendencia de una conducta bastante violenta. Y yo me preguntaba, ¿por qué tiene esa conducta de violenta, de ira, o sea, se enoja y se expresa tanto eso? Y yo preguntaba a los padres y me decían, es porque yo fui a los padres porque yo ponía películas de acción. Y en las películas de acción hay escenas de disparos o de peleas a mano y todo eso. Y como este chico tenía una hiperfijación en las televisiones, todo esto tenía que ver, se lo aprende y lo se expresa físicamente. Entonces, eso es un caso de un chico solo con autismo, que tiene una hiperfijación en las series, películas de acciones. Entonces, y hoy conocí a otro chico que también tiene autismo con ceguera, pero como apenas voy conociendo, pero no tiene como conducta de ira, simplemente es muy distinto, pero les cuesta mucho como mantener contacto visual conmigo. Pero con alguna señal, y así me veía. Se volteaba y si veía, me daba señas y sabía cómo expresar lo que estaba diciendo. Es como, pues depende mucho, entonces. Pero siento que probablemente hay sordos con autismo que son como más expresivos y otros que no. Pero si necesito conocer un poquito más o investigar más de esta parte, porque en mi comunidad nada más he conocido como 5 personas sordas con autismo. Pero puede que haya más, pero que todavía no se han puesto en contacto con la comunidad sorda para poder conocerlo y todo eso. Pero en la mayoría de estos chicos que conozco saben igual señas. No, pues qué padre. Y aquí viene la pregunta clave, bueno, no la pregunta clave, la pregunta que tengo tiempo así haciéndome, ¿cómo se dice? Haciéndome bulla en mi mente. Si tuviéramos un grupo de niños con autismo selectivo, ¿cuáles serían las principales palabras
que debíamos enseñarle en lengua de señas? Para mí sería mamá, papá. O sea, me gustaría enseñarle que aprenda a decir con lengua de señas mamá, papá. O también está la comida, agua o baño. Pues es que muy importante porque es como si enseñamos quién es mamá, yo. Entonces si niño se pierde o sea, cuando está asustado siempre va con una figura más que más confían. Puede ser con la nana o con mamá. Entonces me gustaría que conozcan primero estas palabras para que pueda como estar con alguien en lugares más seguro. Pero obviamente como país no podemos estar como sobreprotegiendo siempre. Pero cuando se vaya a desarrollar más su lenguaje, pero la primera palabra sería con esto. Porque yo, mi primera palabra que aprendí fue mamá. Mamá. Sí. Ok, enseñaremos mamá, papá. ¿Qué más podríamos enseñarle como básico? Yo diría que algo que tuviera relación con la ayuda o con cómo se va a tranquilizar, ¿no? Sí. También por poner un alto, porque hay muchas veces que luego cuando las personas autistas están como en crisis, ¿no? O se desbordan, hay gente como que lo primero que quiere es hacer tocarlas y, bueno, yo que no soy parte de la comunidad, a mí también, o sea, si yo estoy en crisis, yo no quisiera que alguien extraño me abrazara, ¿no? Entonces, que eso es también algo que hemos implementado. No todos mis consultantes saben lengua de señas, pero a veces también hacemos como tarjetas de estoy desregulado, necesito tiempo, no necesito espacio, no me hables. O sea, creo que como esta parte de, si tuviera que definirlo en algo, sería límites, ¿no? Que les enseñamos a poner límites. Mamá, papá, comida, Sí. o sea, agua. ¿Y si nos enseñan Porque cómo? son necesidades. Bueno, digo que está padre porque las tres saben de señas. Bueno, pues parte de que obviamente Andrea sea la psicóloga en cuestión de lingüística de mis hijos es porque tengo toda la confianza que si los va a atender y no quiere hablar, pues hay la manera de, no completo porque no somos buenas, pero cuando menos comunicados tenemos, ¿verdad? O sea, que yo no tengo una buena lengua de señas, pero Andrés y yo nos comunicamos perfectamente bien porque hicimos nuestro propio código y creo que es como el establecer en una familia, decir, ok, tu hijo es autista, es no verbal, apréndanse lo básico y inventen lo que quieran, pero comuníquense entre ustedes. Creo que eso es mejor a nada. O estoy mal. No, si estoy mal. No, sí es mejor a nada. Sí, porque necesariamente tenemos que enseñar el primer lenguaje que ellos puedan como identificar o algo que puedan como sobrevivir. Por eso pienso que comida, agua son cosas que necesitamos para poder sobrevivir. Entonces siento que enseñar el primero como mamá, papá es para saber quién es mamá, porque pero si esto solo, un niño no puede sobrevivir estando solo. Claro. Necesita ser cuidados por un tiempo y ya luego empezamos a enseñar también como ciertas como limitaciones que hay que enseñar como un alto y también enseñar qué significa no y sí, porque no todas las personas debemos decir no. O pues a veces pues como nuestra cultura es como tenemos que como por educación tenemos que decir que sí, entonces tenemos que enseñar no es no y también las limitaciones. Pues siento que para mí los niños tienen que aprender lo básico para poder sobrevivir. No, lo bueno de los Yo autistas más es que, que saben decir Son muy buenos no. decir no. Yo creo que ellos nos enseñan a... Tú le explicas de mil formas. Y te dice, no. No, es no y punto. El otro día me dice periodista, ¿podemos ir a su casa? Le digo, no, porque no le avisé a Pablo. Pero vamos, no creo que haya problema. Que no, con Pablo no, es no, punto, es no. Sí. Ok, a ver, vamos por partes. Primero les vamos a enseñar mamá y papá. Comida, agua, baño. Comida, agua, baño. Después, límites. Sí. Límites, afirmaciones. Pues, o sea... Afirmaciones y negaciones, o sea, Sí. positivo o negativo, ok. Y después, me duele, ¿no? Me duele. Sí, obviamente, porque justamente también pasa con la comunidad, no sabemos expresar muy bien nuestros dolores. También pasa con la comunidad autista, porque con la cuestión sensorial a veces se ve afectado y es de, sé que algo está distinto, no sé Sí, qué. justamente, cuando he escuchado un caso que
un chico solo que le empezaba a doler mucho el brazo, pero no sabía qué es lo que tenía en este brazo izquierdo. No sabía qué es lo que tenía, se sentía muy mal y resulta que tenía problemas de corazón. Y por qué no expresó su dolor a la familia. Por eso es importante expresar nuestros dolores, ya sea si te duele la rodilla o aquí, no importa, es importante expresar nuestros dolores para saber qué es lo que tiene. Imagínate si duele la pancita, pero si tiene dolor, pues puede ser grave. Y si el dolor se más dura momentáneamente, entonces no pasa nada, pero si es persistente tenemos que educar, oye, si duele hasta mañana, hasta otro día, vamos al hospital. Pero obviamente también tenemos que enseñarles que el hospital no da miedo. Porque muchos niños siempre tienen miedo al hospital, ¿verdad? Entonces, sí, porque los asustan. Sí, nos asustan porque hay como estimulaciones o situaciones desconocidas para ellos. Y yo mismo fui a un centro de autismo y me parece increíble que tenga todo como esos lugares que son como simulaciones de dentista, otra de estética. A mí me parece súper increíble. Pero para la comunidad sorda a veces tenemos miedo al hospital o a veces no le damos la importancia. Es como, pues para que vayan al hospital si no hay comunicación efectiva con los médicos porque llevan cubrebocas. Por eso no nos encanta ir al hospital porque no hay buena comunicación y me dicen con términos muy complejos. ¿Qué significa eso? Sí. Entonces, tomamos medicamentos y comemos mal y todo eso, porque no hay comunicación clara. Y justamente, mi abuelo le acaba de operar el ojo y el doctor le dio un listado de instrucciones que eso que no tiene que hacer, como exponer a lugares sucios y todo eso. Y había uno que decía, evite usar cubrebocas. Y mi abuelita, bueno, eso no sabe leer muy bien español. Yo esta parte, toma esto y ponte cubrebocas. Y mi abuela está como diciendo, pero Pepita me dice que no hay que usar cubrebocas. No, la abuelita dice que sí. Y cuando mi abuelita se iba a poner cubrebocas, y yo dije, a ver, ¿qué estás haciendo? No. Y mi abuelita dice, nadie está. Dice, evite usar cubrebocas. ¿Qué significa no usar cubrebocas? Evitar significa como no. ¿Te ves que es el mismo problema que tenemos con nuestros hijos con autismo? Sí. Yo, por ejemplo, decía, es que Andrés sí aprende, lo que pasa es que no le está entendiendo la maestra. Hay un ejemplo que creo que ya lo he puesto, de que me habla la maestra que fue segundo de primaria. Me dice, es que Andrés regresó más distraído que el año pasado. Era la misma maestra. Y luego dice, es que lo único que le dije es, oye Andrés, mírame, ponme atención. Y se empezó a jalar el cabello. Y yo me quedaba y decía, ¿qué pensó mi hijo? Óyeme, pues te oigo, ¿no? Mírame, pues te veo. Ponme atención, pues ¿dónde está la atención? ¿En la cabeza? Pues ¿cómo te la llevo, no? O sea, su lógica de él. Entonces que toda la clase se la pasó así. Y que me pongas atención, y más se jalaba el cabello. Ella le estaba haciendo atención. O sea, no le está entendiendo a la indicación de la maestra. Sí. Y por ejemplo, la comunidad sorda tampoco entiende eso. Es importante usar las instrucciones más claras, más cortas, al concreto. Siéntate y ya, no. Siéntate en la butaca que está a la derecha, no. Ahí, siéntate, punto. Y ya, o sea, no más, o sí. Yo creo que yo voy a empezar a estudiar lengua de señas porque yo soy muy rollera y de repente es lo que les comentaba, que yo a veces quiero toda la explicación. Exactamente, mi hija no entiende lo que le estoy diciendo, entonces no, creo que sí voy a empezar. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo de un ejemplo de mis primeros casos cuando todavía estaba estudiando la licenciatura, de un chico adolescente donde la forma en que lo reprende la maestra le dice, si lo vuelves a hacer, vas a ver, ¿no? Pero no le dijo qué. Entonces él lo volvió a hacer porque él quería ver qué pasaba, ¿no? Entonces, y la maestra dijo, no, pues es que qué grosero, cómo lo hizo. También recuerden eso, cuando están ustedes poniendo límites y educando, como Irene lo decía, cosas muy simples, muy básicas, ¿no? Como ese ejemplo que nos diste clarísimo de evitar, cuando podríamos simplificarlo, no usar cubrebocas. Sí, exacto.
Por eso mi papá ha sido castigado injustamente en sus ocasiones y nunca supieron por qué lo hizo mal. Porque, bueno, mi papá entró a una escuela aquí en Guadalajara, no voy a mencionar, pero básicamente la maestra regañaba a mi papá y a mi tía y le pedía: ustedes lleven cosas pesadas en las manos y tienen que levantar las manos por mucho tiempo. Era como una forma de castigo en esos tiempos y mi papá no comprendía que hice mal. Y pensaba, creo que fui un niño muy malo, pero no sé por qué. Y cuando salí a la escuela, la maestra enojada le explicaba eso a sus papás, o sea, a mis abuelos. Y mis abuelos obviamente lo castigaban. Y mi papá no comprendía muy bien el por qué, porque me está regañando. Y a veces mi papá pensaba: ¿acaso todo el mundo me odia y todo eso? Tenía sus pensamientos. Y a mi tía también le pasaba con este tipo de pensamientos negativos. Por eso, ¿qué pasa? Si la maestra le regaña con señas, explicando claramente a mi papá: no volver a repetir aquel error o lo que sea. Y si la maestra explica los pares y los pares lo explica en señas, mi papá podría entender mejor y no volver a suceder el mismo error, porque le castigaron por la misma razón o diferentes razones. Por eso es importante como dar indicaciones más claras para que no va a hacer como ciertas imitaciones, pero si no le explicas claramente, volverá a repetir el mismo patrón y puede generar más sentimientos negativos, como problemas de expresar, como por ejemplo mi papá es como un poquito como cerradito, o sea, es como no expresa tanto sus emociones. Y digo, ¿por qué es así? Y mi papá ya me empezó a contar un poco de las historias, como, ya entiendo esta parte. Por eso es importante explicarles claramente para evitar que los niños desarrollen tanto sus sentimientos negativos. A veces puede ser como personas amargados, o puede ser personas muy reservados o desconfianza con la gente. Entonces, como evitar eso, a que darle como la sensación de confianza, de que no estamos enojados, sino que hay que explicarles claramente: mira, te regañamos porque hiciste con algo muy claro. Los niños van a entender claramente eso. Pero si le mostramos con una conducta muy enojada o si recurrimos a uso de violencia, se van a encerrar, no van a tener confianza con las personas. Entonces hay que evitar eso. Pues como hay muchas cosas que debemos como cuidar con los niños durante la crianza. Hablando de la crianza, es para los dos. Yo sé, como mamá de autista, que con mi hijo las bromas, los chistes, los sarcasmos, no. Con el tiempo aprendieron a contar chistes, sobre todo Pablo, para poder embonar en una sociedad. Pero fue un chiste que se tuvo que aprender, memorizar, observar. Pero la pregunta es, ¿por qué un autista no capta un sarcasmo? Bueno, ya tenemos la respuesta, pero quiero que nos lo expliques desde el punto de vista neuropsicológico. Okay. Y por qué un sordo no entiende un sarcasmo. ¿Quién empieza a ella? Ok, bueno, desde las teorías explicativas está la teoría de la mente, ¿no? ¿Qué es la teoría de la mente? La capacidad de nuestro cerebro de saber que el cerebro del otro piensa, siente, cree, actúa de forma distinta, ¿no? Entonces, en esta situación, que eso es muy vital para las bromas, tienes que saber, primordial, el contexto del otro y también lo que el otro puede o no estar pensando, ¿no? Ejemplo, como lo que, ya nos decías, como esta broma de decir, no, porque eso es algo que yo también suelo hacer a veces con mi mamá, que me dice, haz tal cosa, y le digo, no implica que no lo voy a hacer, pero pues estoy siendo sarcástica porque obviamente lo voy a hacer. Pero si no estás leyendo la cuestión extralingüística, no, de la cara o del contexto, sabiendo de, no lo voy a hacer, pues entonces lo toman muy literal. Las personas autistas dicen, no lo entiendo, ¿no? O no entiendo porque es chistoso, porque por un lado tenemos esto que les explicaba de la teoría de la mente, que a veces se les dificulta, tienen retos, no es que no tengan teoría de la mente, sino que tienen ciertos retos, y también es un grado, ¿no? Porque va como del menos al más, eso por un lado, y por otro lado la parte muy literal, ¿no? Entonces,
como toda la parte del sarcasmo y de la ironía y de los chistes son cuestiones extralingüísticas y cuestiones pragmáticas, que la pragmática va con la intencionalidad. Si se fijan, la intencionalidad se relaciona con esta parte justo del pensamiento del otro, ¿no? De cuál es mi intención. Entonces, eso hace que sea mucho más complicado. Entonces, también cuando hacemos esto, muchas veces las pistas que damos también extralingüísticas, sobre todo si conocemos mucho al otro, a veces no van acorde, ¿no? Porque a veces yo puedo ponerme serio y decir no, y entonces el otro dice, pues, ¿estás serio? Realmente me dijo que no me iba a hacer ese favor, ¿no? Y no sabe que estás bromeando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que sea muy complejo que lo entiendan. Además, va cambiando de contexto a contexto. Ejemplo, en nuestro contexto mexicano se utiliza mucho el albur. Y eso es algo muy, muy, muy mexicano, que tiene que ver con muchas habilidades lingüísticas por un lado, que tiene que ver también con el calambur, ¿no? De cómo el final de una palabra y el inicio de otra pueden formar otra, ¿no? O con el doble sentido, que también es algo que se les dificulta. ¿Por qué? Porque usualmente lo que hacemos y lo que hacen muchas personas autistas es tener un significante, que es la palabra, ¿no? Y le ponemos un significado y ya lo asocian con eso, ¿no? Por eso a mí me tocaba a muchos niños, les pongo un ejemplo muy simple, que cuando tú les dices, ay, pásame el color café, ellos dicen, no, café es la bebida, este es color marrón, ¿no? Exacto. Entonces, y nosotros lo utilizamos indistinto, ¿no? Para nosotros el color pues es café y además la bebida también es café, y para ellos es como, no, el color es marrón, ¿no? Entonces, también en esta parte lingüística que estamos jugando con los múltiples significados de las palabras, que además en nuestro contexto y en el actual, pues cada vez son mayores, ¿no? Porque con todas las redes, cada vez una cosa se convierte en otra y hay nuevos significantes, que serían palabras con un significado, o que es esa palabra y ahora tiene otro significado completamente distinto. Entonces, eso hace que sea muy complejo entender todo, porque también está la otra. Acuérdense que eso varía de persona a persona. Por eso a lo mejor cuando lo ensayas o lo practicas, funciona con una persona, pero luego con la otra no funciona. Les pongo un ejemplo, ¿no? Que también les cuesta a veces a las personas autistas el cambio de contexto. No, hay veces que nosotros podemos ser más indiscretos o más carrillas con nuestros amigos y no lo vas a hacer con un profesor. Y hay veces que ellos no saben como, pues sí fue gracioso y me ayudó a congeniar con mis colegas, ¿no? Con los que están no mis similares, pues lo puedo hacer con un adulto o alguien mayor autoridad, y pues eso no se puede. Y si se fijan, eso nadie nos lo explica, porque eso es algo que nosotros nos vamos aprendiendo con el tiempo, y si no se los explicamos de forma explícita a las personas autistas, pues no lo entienden. Sí, justamente también pasa con la comunidad, ¿verdad? Pero voy a usar unos ejemplos, pero hay algunos ejemplos que se pueden traducir literalmente en lenguas señas o no tan literalmente, como la frase más conocida, tarastilla. Como decimos de lenguas señas, decimos igual, herencia. Y para nosotros como, ya entiendo, es como, por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, si Andrés es muy parecido a ti, o sea, tarastilla, igual. Igual y ya, no más. O sea, eso las dos entienden, igual es igualito a tarastilla. Y si ya vemos la frase como, son como dos gotas de agua. ¿Qué significa eso para ustedes? Igual. Son igualitos. En lenguas señas sería como los dos igualitos. Entonces nosotros entendemos mejor de esta forma, por eso a veces tenemos que traducir claramente ciertas metáforas o dichos. Claro. Pero bueno, a mí de chiquita a mí me encantaba leer las fábulas, pero a veces no comprendía muy bien la moraleja. Tenía que mover la misma historia y otra, hasta que capté, espera, esta parte tiene metáfora, por eso no tenía esta parte. Entonces tenía que traducir algo más como más sencillo para entender. Ella explicaba la misma historia a mi mamá, y mi mamá no me tenía. Pues ya sabes que a mí no me gusta leer, porque hay muchas palabras muy complicadas o metáforas y todo eso. Entiendo esta parte, entonces sí traduzco a lenguas señas de una forma más clara, no tan como literalmente o figurativamente, simplemente más claramente. Y ya entiendo eso. Y justamente yo explicaba, bueno, mi familia es como católica y
a veces en la Biblia cuántas palabras son muy complicadas. Hay miles de palabras muy complejas en la Biblia, entonces mi abuela es muy católica y ella pensaba que la parte de Apocalipsis era como algo positivo, que era buena historia, bonita, positiva. Okay. Y yo, ok, le expliqué literal todo eso, y Marta se quedó. No me digas. Entonces, señorita que ya queda como positivo y todo eso, hasta que yo que anticristo era el mismo Jesús. Y yo, ahorita, ¿qué significa anti para ti? Un prenombre, como un prenombre de Jesús. No, significa que no, que es como que quita algo. ¿Y Cristo que es Jesús? Entonces, ¿qué significa quita Cristo? Que odia a Jesús o que odia a Cristo, exactamente. Por eso mi abuela cree que cuando ve ante Cristo y ve la palabra Cristo a Jesús, no significa, tiene un significado muy distinto. Por eso tenemos que explicar que ciertos como prefijos, sufijos, que tienen ciertos como significados y que viene de la iglesia, de latín, pero hay que explicar la etimología de las palabras para que todas las personas se la entiendan. Entonces si veo normal, es normal, pero si veo anormal, significa no es normal. Eso, por eso hay que explicar claramente, porque a veces no comprendemos muy bien los prefijos y sufijos. Y también están las metáforas o dichos, hay que explicar de una forma más clara, pero los otros sí pueden como entender claramente, pero ¿qué pasa con la frase gajes de oficio? Yo tenía como 11 años, logré entender qué significa esta palabra. A mí me pareció una es como un logro, como peso más solo. Yo le explicaba a mi mamá, oye, ¿tú sabes qué significa gajes de oficio? Y me dice, oficio es sinónimo de trabajo. Sí, pero gajes, no sé. Y yo tampoco supe cómo explicar gajes, porque no hay imagen ilustrativa. Entonces sí me costó explicar cómo, con la palabra santísimo, aquí los ejemplos, hasta que capté todo eso. Por eso chistes, sarcasmo no se puede tampoco con la comunidad sola, pero si hacemos como imágenes o muy como teatral, se puede entender. Okay. Es que estaba tratando de imaginar cuántas señas tengo que hacer para decir la palabra gajes de oficio. O sea, ¿es propio del trabajo? Sí, o... en Evangelía, bueno, son 3 palabras, gajes de oficio. En Evangelía puede ser como... ¿Cuántas señas dije? Pero más de 3. Dije cosas que pasan siempre en el interior del trabajo. Porque de otra manera no lo pueden entender. Entonces imagínate la interpretación que a veces yo veo en la tele, que sabe qué tanto dijo el político, y el que está interpretando ya acabó, y el político todavía no acaba. Dije, caray, pues ¿qué pasó aquí? Si es más larga la lengua. Y además, mientras te escuchaba, yo también estaba pensando, con razón tienen tantos retos en la escritura. Toda nuestra escritura está llena de sufijos, prefijos, afijos, y más mientras vamos avanzando más académicamente, porque justo eso va formando todas las palabras que son más especializadas. Entonces es súper complicado. Fíjate, ahorita se me vino una idea, no sé cómo lo está trabajando la comunidad sorda para ingresar a las universidades, porque precisamente las pruebas para entrar trae comprensión lectora, pero que no está hecha ni en México, sino en Puerto Rico, que al mexicano le cuesta trabajo, a nuestra comunidad le toca más porque trae otro tipo de sinónimos, antónimos y demás, pero aparte la comunidad sorda. Luego viene el estilismo, viene todo esto del sentido figurado, viene todo lo del sentido figurado. Entonces, ¿cómo lo contestan? Sí, pues justamente depende tanto de la educación desde la edad temprana hasta ahora, pero en mi comunidad hay muy pocos a los que entran a la universidad y también hay muy pocos que cuentan con la licenciatura. Hay otros que entran hasta la edad muy tardía, como entran a la universidad hasta los 30 tantos años, otro de 20 y tantos años, pero sí está como muy desfavorable con la parte de educación para la comunidad sorda, pero también hay que tomar en cuenta que hay niños sordos que ya están en secundaria, pero no saben nada de lo básico de primaria. Y me pregunto, ¿cómo es posible que estén pasando al siguiente grado si no saben nada de
lo básico como fracciones o de ciclo de agua, como evaporación, condensación y todo eso. No sabía nada de lo básico. Y dice, ya estoy en la secundaria, ok, le hago una como evaluación diagnóstica de nivel de primaria. Pero los resultados fueron muy bajos. Entonces yo siento que en la parte educativa también tiene que mejorar con el control de pruebas, exámenes, para evaluar que los niños estén bien educados según acordar cómo está a su edad de primaria, secundaria y todo eso. Porque si quieren entrar a la universidad tienen que esperar más años para que esté a nivel para entrar a la universidad. Entonces, sí. Y justamente en la universidad, en las evaluaciones, yo como tengo buena educación, recibí terapias privadas con una tutora y todo eso. Me da muchísimo, pero constante, porque era de lunes a viernes, no era como una vez a la semana ni 2 veces a la semana, era muy constante y entonces aprendía mucho, nos dejaba mucha tarea y yo. Pero cuando hay mucha autodisciplina, se puede quedar bien, pero si no hay mucha disciplina por parte de los padres o de la escuela, sí se atrasa un poco el desarrollo educativo. Entonces, nosotros a veces, no sé, pero hay que preguntar a mi jefa de la asociación, que ella trabaja en una preparatoria y recibe a nosotros, y que yo creo que ellos le aplican un examen distinto a la población sobre que a la general. Ay, qué bueno saberlo, porque realmente yo estoy con la boca abierta, no sé, realmente es otro reto. O sea, si yo me creía con retos en nuestra comunidad, ustedes también tienen unos retos impresionantes, porque a veces no hay estos medios, no sabemos, o sea, nosotros por lo menos ya hay centros de autismo, ya por todos lados se está hablando ya más de autismo, pero esto que ha habido siempre y que no se ha hablado, como la educación, es algo que sí, me pongo chinita, digo, que ojalá que ya se empiece a implementar, que ojalá que esto le pueda llegar a alguien que pueda ya decir, bueno, por ejemplo, tú podrías ser de muchísima ayuda en esta parte de los exámenes, a lo mejor hasta de hacer como un rediseño en la educación, que se lleve a cabo para que no haya este rezago, porque a todos nos conviene que nuestros hijos, que todos los niños y que todas las personas que tienen algún diagnóstico, alguna parte de que son sordas, que avancen, porque no sabemos dónde está esta parte de impulsar el país, pues son básicos, sí, ¿no? Mira, precisamente a veces nos quedamos lamiendo nuestras heridas, o sea, estamos ahí llore y llore, es que mi hijo es autista, el examen está súper complicado. Pero, pues sí está súper complicado, pero por ejemplo está la comunidad sorda. ¿Cómo va a ser el estilismo si no tienen un vocabulario de todas esas palabras? ¿Dónde está mejor escrita la frase si no conoce el sentido figurado del lenguaje? O sea, con trabajos conocen un lenguaje. ¿Cuántas palabras tiene la lengua en señas? Es decir, 2,000 por ahí, ¿no? Como más de 2 millones. ¿Palabras? ¿Existen 2 millones de palabras? Sí, de lengua señas, sí. A veces no utilizamos todos sinónimos en español, porque pero bonito, hermoso, todo tiene una señal. Lindo, bonita, hermosa, o sea, es una señal. Feo, horrible, horroroso, espantoso, sí. Mala leche, aquí todo. Por eso todo se dice en una sola Sánchez, señal. no se crean. También así, a ver, enséñamela. Ya. Pero Tienen honestamente, groserías, ¿no? ¿Verdad? no, pero honestamente a veces cuando estoy en la universidad o desde en la escuela, a veces me cuesta trabajo entender los exámenes, y especialmente de Ceneval. Hubo varias preguntas que no comprendía por ciertas palabras y tenía que pensar en ciertas como posibles sinónimos de aquella palabra que yo desconozco, y como no comprendía terminaba respondiendo mal, así que por eso no pude pasar el examen Ceneval, porque no comprendíamos ciertas como palabras de términos muy, porque es como en mi lengua señal usamos más abstracto las palabras y qué complejos. Entonces eso me afectó un poquito como mi respuesta del examen Ceneval y otros exámenes. O sea, cuando una maestra me preguntaba, yo sabía cómo explicar ciertas situaciones y todo eso, sabía identificar los diagnósticos o trastornos mentales. Y decir, tú sí entiendes muy bien de los temas, pero ¿por qué no respondes bien en los exámenes o de tareas, actividades? Y yo, porque el español no es mi lengua materna. Y creo que justo aunado a eso,
creo que desde ahí tendríamos que partir, ¿no? O sea, que lo viéramos como el español para las personas de la comunidad sorda es su segunda lengua. Sí. Y creo que eso nos pasa, digo, no sé si alguna de ustedes, además de la lengua de señas, que también sabes el código, si sepan otra lengua. Pero eso sucede, o sea, yo que hablo también inglés y un poquito de portugués, a mí me pones un examen en portugués y probablemente lo va a reprobar, porque también o es un código distinto y en cuestión del portugués se confunde, porque hay palabras que en portugués se escriben que son similares, ¿no? O tú dirías, ay, como que lo veo como falta de ortografía porque me acuerdo de cómo es el español, ¿no? Puede que eso les pase a ustedes y si no tienen esa capacidad, no. Además también esa es otra, la forma en que están formuladas muchas de las preguntas de los exámenes ambiguas. Son súper ambiguas. Sí. Entonces, obviamente no queda nada claro y te pierdes. Sí. Y sí. Ay, chicas, pues bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo quisiera estar aquí toda la tarde escuchándolas porque he aprendido mucho de este tema, pero ahora sí que nos toca pues como concluir y que hablemos como de qué es lo que pediríamos que se integrara a la sociedad, o más bien, ¿qué será? La educación, para que fuera algo más fácil para todos los que tenemos pues estas condiciones, ¿no? Esta condición más bien. ¿Qué sería? Bueno, me gustaría como que en la parte de la población de sorda y autismo me gustaría que incluyera tanto en conocimiento de la lengua de señas, tanto como parte de ambas poblaciones. Siempre me he querido como que maestros sordos sean parte también para los centros de autismo, para que puedan enseñar lenguas de señas, o para que no sea tan confuso con diferentes lenguajes. Una lengua puede ser más fácil para poder enseñar a tantos niños con autismo, que no tener que el propio lenguaje de cada niño, entonces como sería más fácil para la mayoría de la población. Y también que es importante que nosotros tengamos que trabajar en la parte de educación, porque es una parte muy importante como el de ser humano. Tenemos que recibir cierta educación para poder como hacer a ver nuestra vida cotidiana. ¿Yo? Ay, y yo, muchas cosas, no voy a intentar como resumirlo. Creo que pediría mucha empatía, ¿no? Porque luego es algo que las personas asumen que las personas autistas no tienen. Y en mi experiencia estos 3 años creo que no he encontrado a alguien tan empático como las personas autistas. Y nosotros no estamos siendo, 1, empáticos, 2, que quitemos de exigirles cosas que no son tan importantes, ¿no? Como ejemplo, hay que nos miren a los ojos. ¿Para qué? ¿No? Cuando ellos luego mirarnos a la cara los puede distraer o a algunos les puede causar angustia, y que nos enfoquemos en lo que sí pueden hacer y qué necesitan para seguir potencializando todo lo que saben hacer, ¿no? Todo lo que pueden. Porque a veces nos enfocamos mucho, ay, no entiende esto, no hace esto, ¿no? Y no vemos todas las habilidades que sí están ahí y cómo esas habilidades incluso les pueden ayudar a superar esos retos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo pediría. Ay, no, pues mira, por esto que dices, y de repente la exigencia de la sociedad, y tengo que decirlo, es muy dura y a veces uno como mamá se va con la corriente, lo digo por mí. Y aquí se da la palabra. Híjole, es que yo creo que la petición, la ignorancia no es excusa. El decir, es que yo no sabía que una persona autista no entendía el sentido figurado, no es válido porque ya todo el mundo tiene acceso al celular, al internet, el conocimiento está ahí. Entonces creo que decir, es que yo no sabía que la comunidad sorda no tenía un vocabulario tan amplio, es que yo no sabía que la comunidad sorda padecía esto, porque no nos acercamos. Yo creo que hay lugares, hay iglesias donde están dando misas o oficios dependiendo de la religión. Entonces podemos acercarnos, podemos preguntar. Creo que la pregunta de una serie que me encantó, Hospital, no creo cómo se llamaba, pero el doctor siempre llegaba y decía, ¿cómo puedo ayudar? Creo que si empezamos a mentalizar de, ok, sea la discapacidad que seas, si ves una persona en silla de ruedas, pregúntale, ¿cómo puedo ayudar? Si ves una persona sorda, pregúntale, ¿cómo puedo ayudar o cómo me puedo sumar?
Si es autista, también pregúntenos. O sea, si me ves que estoy ahí con mi hijo hecho berrinche, tú no sabes, o sea, yo no estoy pasándola mal, yo estoy permitiendo que mi hijo viva su frustración y él está pasando mal. Pero llegar y decirle, oiga señor, eduque a su hijo, que no sé qué. No, pregúntale a las mamás cómo puedo ayudar. Cuando vayamos a las escuelas, pregúntenos cómo puedo ayudar a las mamás que están ahí con sus hijos, a una mamá sorda. Tratemos de involucrarnos en el aprendizaje de la lengua en señas. Creo que es una herramienta. No sabemos en qué momento la vida nos va a llevar a ese punto. O sea, tú ahorita hablas, pero yo no tengo la garantía de hablar toda la vida. Yo ahorita camino, ¿tú tienes la garantía de caminar toda la vida? No, no la tenemos. La discapacidad no la conocemos hasta que toca las puertas de tu casa. Yo la conocí cuando otra discapacidad tocó a la puerta de mi casa. A mí, la comunidad sorda, me abrió sus brazos, me abrió sus manos, me ayudó a salir de una situación muy difícil que viví y que todavía vivo, pero que tengo el apoyo y el abrigo de la comunidad sorda. También la comunidad ciega en su momento fue un excelente aliado, que más adelante también tendremos aquí esta parte. Entonces, mi invitación no es nada más a la comunidad autista, es a la búsqueda de estos lazos entre las personas con discapacidad y que hagamos esa sinergia. Eso es lo que quería decirles y gracias, las quiero mucho a las dos. Muchas gracias por invitarnos. Ay, muchas gracias por su tiempo y pues bueno, esperemos que si tienen alguna pregunta nos la hagan ahí abajo en los comentarios y también podemos pasarles el contacto de cualquiera de las dos licenciadas que tenemos aquí. Excelentes las dos. Sí. Trabajan con mis hijos las dos, entonces, obvio, lo máximo. Ella está ahorita con Andrés, estamos haciendo un reaprendizaje porque nos quedamos con muchos vicios. Y Andrea pues lleva todo el acompañamiento lingüístico y Andrés está hablando bastante bien. Ay, excelente. Muchas gracias. Gracias, Carito, y gracias a Tonalá, al gobierno de Tonalá por facilitarnos este estudio. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ay.